Muchas gracias, buenas noches. Voy a empezar entonces a compartir la pantalla. ¿Me confirman? A ver, voy a intentar permitir. Ya. Entonces, vamos a empezar. Ahí por favor me confirman que sea la pantalla. Sí se puede ver. Listo, gracias. Entonces, vamos a empezar con lo que viene a ser el tema de la redacción de reporte de caso, que es bastante interesante saber partes específicas y sobre todo tips para poder hacer todo lo que viene a hacer este trabajo. Es un trabajo que es relativamente sencillo, pero que en lo que uno puede darle complejidad y pueda hacerlo excelente, encuentra la excelencia, ¿no? Entonces, para empezar, esta charla me pidieron un poco más enfocarla a lo que vienen a ser las guidelines, que era este tema de las reactoras. Como para todo en la vida y sobre todo en medicina hay guías clínicas, hay checklists y hay siempre como una secuencia de pasos que se nos exige para poder nosotros tener precisión, transparencia y hacerlo útil a todos los demás. Hacer que nuestras cosas puedan ser reproducibles, que nuestras cosas podamos nosotros tenerlas todas en orden para poder presentarlo y que todos hablemos un mismo lenguaje. Ese es básicamente el objetivo de las guías CARE. Este tema con unas guías que buscan darle un estándar, ponerle una lista de checks para que nosotros vamos a decir, ya, mi reporte de caso tiene todo esto, belleza, entonces puedo ir a ver de presentarlo en algún congreso, puedo ir a ver de presentarlo en alguna revista, pero la idea es poder tener estas guías. Tenemos estas guías CARE, que hay algo importante que también tiene dentro de estas guías, que son el CARE Writer, que es como una aplicación que en los últimos años, que desde el 2018 hasta este tiempo, es como una plataforma que en estas últimas actualizaciones viene asociada, creo, a inteligencia artificial, donde uno le pasa su reporte de caso clínico y puede empezar, digamos, a hacer como un trabajo más detallado, ver, pedir una retroalimentación, organizarlo mejor. Y la verdad que es interesante para el quien no quiera hacerlo todo como manualmente y quiera, qué sé yo, tomar un poco más de la mano de esta parte de la vía digital y de la inteligencia artificial. Está en este tema de las guías Care, que la verdad que alguna vez que otra la he probado y sí, tiene bastante utilidad. ¿Cuál es el único tema aquí con las guías, con el Care Writer? Que básicamente todo lo que es bien y es bonito tiene un precio. Entonces, el único limitante del Cake Writer es el billete. Entonces, en el caso de la parte free, la parte que solamente tiene el ingreso gratuito, ¿no? Se les permite subir un reporte de caso como límite, tiene igual la checklist, tienen full acceso a todo lo que son las herramientas de escritura y de redacción y se puede exportar como PDF. Ahora ya uno al mes ya, medio difícil, pero ya está después la parte que es el Care Writer Premium, donde se le permite ahí utilizarlo las veces que quiera, tiene vía ilimitada para los Care Reports y puede invitar a colaboradores, autores y revisores. Entonces, bastante interesante, pero al final es más cuestión de billetes, ¿no? Esta es la famosa guía Care, que la vamos a ir revisando. Básicamente aquí lo que vamos a ir es viendo parte por parte y comparando con trabajos que ya se hicieron. La idea no es ponerlo esto en una parte ya teoría, revisamos una por una, si nos falta una, dos, tres, hasta llegar a la treceava. La idea es poder esto aplicarlo y reproducirlo, que ustedes puedan tenerla, esta presentación, y podamos nosotros tener ideas. Aquí no es una cuestión de me tengo que aprender los 13 puntos de memoria, es una cuestión de razonamiento. Es una cuestión de que yo tengo mi guía que era al lado y yo puedo razonar si me falta, puedo intuir, puedo ver de cómo mejorar. Ese es el objetivo de esta clase, ¿no? Vámonos al primer punto de la guía CARE. Es lo que me dice que el diagnóstico o intervención o enfoque primario tiene que ir seguido por las palabras informe de caso. Y aquí, por ejemplo, esta foto la saqué de PubMed, que aquí, ¿qué es lo que tenemos? Todos los títulos de los reportes de casos que están en PubMed, sí o sí, fíjense que tiene la palabra reporte de caso. Y esa es como una palabra clave que nosotros la vamos a ir viendo, que sí o sí tiene que estar en el título. Si quiere ser, es parte de la guía que nosotros tengamos que poner a case report, reporte de caso o reporte de caso de algo, serie de casos en un reporte.
La idea es que esto siempre esté en el título. Ahí fíjense en el punto uno, reporte de caso, 2 puntos, delirium tremens prolongado. Ya. Segundo, Naegeli-Franchetti-Jadasson syndrome, a case report, un reporte de caso. En el tercero, vasculitis leucocitoclásica, a case report. Después el otro, epenimoma maxilopapilar, a case report. Entonces, fíjense que siempre hay este patrón, ¿no? Y así, punto final. Al título hay que ponerle case report. Vámonos a la otra parte. Aquí igual lo tenemos lo saqué de PubMed. Aquí fíjense, tenemos que hay que poner obligatoriamente 2 a 5 palabras clave para identificar el diagnóstico. Es como que ponerle unas etiquetas, unos tags a nuestro reporte de caso para que así como cuando nosotros en PubMed busquemos palabras clave, qué sé yo, quiero saber, qué sé yo, algo de piel, quiero saber algo de delirium tremens, quiero saber algo de cáncer, yo pueda ponerlo y me bote estos resultados. Entonces, básicamente para eso nosotros lo manejamos. Y aquí fíjense, son 5 a 2 palabras clave. Tenemos ejemplos. Del primer caso que era un reporte de caso de delirium tremens prolongado, fíjense, ahí tenemos keywords, alcohol withdrawal, que es retiro del alcohol, antipsicóticos, benzodiazepinas, case report, delirium tremens. Ahí están nuestras 5 palabras clave. Después otro caso, anhidrosis, case report, dermatoglifo, genodermatosis y distrofia de la uña. Entonces ahí fíjense, y en algunas partes se recomienda que dentro de las palabras clave tengamos siempre informe de caso. Ahí está, punto. Es esa la cuestión de de las palabras clave de los reportes de caso. Nosotros ponemos palabras clave para que cuando la gente busque algo similar, nuestro caso le pueda aparecer. Ya en una segunda parte nosotros vamos a tener el resumen. El resumen es la última parte que uno hace. Aquí nomás vamos a hablar un poco que hay 2 formas de presentar un resumen, que mucho va dependiendo de lo que es el gusto del autor o también de lo que le pide la revista. Entonces, aquí tenemos 2 modelos. Un primer modelo que es el abstract de Delirium Tremens, que todo el resumen está en un solo párrafo. Y tal cual, y muchas revistas les gusta así, muchos autores les gusta así. Pero también está el otro modelo, donde el abstract está subdividido en párrafos. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del caso? Y se describe el background, que es, por ejemplo, la historia de qué es lo que vamos a hablar, la parte teórica, un marco teórico, ¿no? Que eso lo vamos a ir hablando más adelante. La descripción del caso y el párrafo más largo. La conclusión, y ya está. El significado clínico, lo que podríamos llamarlo también la discusión, de donde discutimos qué es lo que nosotros hallamos, por qué nosotros creemos que lo que nosotros estamos hablando tiene lógica, ahí. Entonces hay varios modelos de cómo hacer esto, ya sea en un solo párrafo o fraccionado, como podemos verlo aquí. Entonces, introducción, básicamente, ¿qué tiene de singular nuestro caso? ¿Qué tenemos nosotros en la literatura científica que ya ha hablado de esto? O sea, básicamente, ¿qué es? ¿Por qué? Tratamientos y cosas que lo vamos a ir viendo más adelante. Principales preocupaciones del paciente, hallazgos, diagnósticos y la conclusión. ¿Cuáles son ahí las conclusiones que nosotros podemos sacar? Pero el resumen es siempre a lo último. Entonces hay estas modalidades que son estructuradas o no estructuradas. Ya en la parte de la introducción, que es el primer punto que nosotros ya es el reporte de caso como tal, el inextenso, tenemos que hablar que es un resumen eh, donde brevemente se resume por qué este caso es único y incluimos aquí obligatoriamente las referencias a la literatura médica. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a nosotros a tener que referenciar todo lo que nosotros pongamos en el caso. Aquí nosotros vamos a poner, y esto es bien importante de incluirlo en la introducción, que sin esto, realmente, si es su primera vez intentando presentar un reporte de casos, si no incluyen esto, entonces los van a rebotar. Y es obligatorio incluir esto. Nosotros hablamos que un reporte de caso o es de un diagnóstico interesante que nosotros encontramos o es de una intervención o tratamiento medio novedoso que nosotros hayamos encontrado. Entonces, nosotros aquí, ¿cuál es el primer punto en la introducción, que es nuestro marco teórico, donde sacamos todo de qué es, por qué, para qué, ¿no? Primer punto, definición del diagnóstico de intervención. ¿Qué es? Entonces ahí nosotros tenemos que agarrar la definición de qué es, por ejemplo, delirium tremens, qué es, por ejemplo, síndrome de Steven Johnson, qué es, por ejemplo, qué sé yo, el tratamiento de las benzodiazepinas, qué es, digamos, ¿no? Ahora, segundo punto importante, que esto viene de la experiencia, cuando yo estaba recién empezando a redactar reportes, tenía un mentor que me dijo, lo más importante aquí es sacar dato estadístico. Es decir,
datos mundiales, regionales, nacionales. En mundiales hablamos de, qué sé yo, lo que arroje la ONU, lo que arroje, por ejemplo, en este caso la Organización Mundial de Salud, lo que arroje, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Hay alguna entidad ahí, la Organización Panamericana de la Salud, ya en datos regionales, por ejemplo, ahí podemos agarrar datos de, por ejemplo, los datos estadísticos y frecuencia, por ejemplo, de las estadísticas de las Américas, las estadísticas de Europa, las estadísticas de África y así. Y los nacionales que, bueno, en el caso aquí ya hablando por Bolivia, en Bolivia tenemos el déficit de la data estadística, ¿no? No hay un registro robusto, no hay un registro fuerte de las cosas que nosotros tenemos. Seguramente hay de las cosas más, como, como que siempre a las que se les hace propaganda, qué sé yo, ¿no? El tema del VIH, el tema del Chagas, el tema de cosas que siempre tienen algún que otro fin, ¿no? Pero de datos robustos de todas las patologías no hay. Entonces ahí, digamos, está como que una gran fragilidad por la parte de Bolivia. Tercer punto que nosotros tenemos que ver aquí en la parte de nuestra introducción, manifestaciones clásicas. O sea, si nosotros hablamos del Ilium Tremens, tenemos que hablar de cuáles son las manifestaciones clásicas, cuál es la triada clásica, cuáles son los signos clásicos, los síntomas clásicos. Eso es lo importante aquí cuando hablamos de introducción. Es como un pequeño resumen de la patología, como agarrar un capítulo de Harrison, agarrar un capítulo de qué sé yo, de cualquier libro de patología, de pediatría, de Nelson, así, o de cirugía, y eso plasmarlo en la introducción. Eso básicamente es la introducción. Nosotros describimos. En un cuarto punto, nosotros vamos a hablar de métodos diagnósticos. Métodos diagnósticos, ¿cuál es la vía clásica? Por ejemplo, qué sé yo, digamos, ¿no? Hay una fractura. Entonces, ¿cuál es el primer estudio que se le hace? Un rayos X, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, ¿no? En otro caso, por ejemplo, hay una hernia de disco. ¿Cuál es el primer estudio de imagen en el que se busca? Lo clásico, ¿no? Ahí, digamos, empezamos a pensar, bueno, si es una hernia de disco, entonces vamos a ir viendo lo que es este tema del MRI, ¿no? La resonancia magnética. Y ya después hacíamos bien. Un quinto punto, tratamiento clásico, lo convencional. ¿Qué sé yo? Si, por ejemplo, hay, digamos, sinusitis sinusitis en la pediatría, ahí, digamos, lo clásico, se le da amoxicilina. O otra cosa, por ejemplo, qué sé yo, hay infección de tracto urinario. Por ejemplo, en el caso de nitronfurantoína, podemos ver qué sé yo, tratamiento que sea clásico. Eso es lo que nosotros vamos a plantear en la introducción. Y aquí, por ejemplo, tenemos a los ejemplos, que son la introducción del delirium tremens, que está aquí en la esquina superior izquierda, que aquí tenemos lo que es el alcohol, juega un rol fundamental en la sustancia de los desórdenes, y ahí va referenciando. Y fíjense ahí la parte importante que está aquí. Dice, the lifetime risk having delirium tremens in a population with alcohol use disorders is between 5 and 10%. Esa es la estadística que nosotros sí o sí obligatoriamente tenemos que poner en la introducción. Vámonos a la introducción de abajo que habla de los ependimomas. Aquí en la parte, por aquí en la cuarta línea, habla de los ependimomas, son los más comunes tumores intramedulares. Con previos estudios se estima que comprimen el 50-60% de los tumores intramedulares. Ahí eso ya es estadística. Los ependimomas mixopapilares son el 13% de ependimomas. Ahí está parte de estadística. Y nosotros tenemos que empezar a sacar eso. Hay una parte aquí por donde habla de la incidencia. La incidencia es 1.0 por millón de personas en la población americana. Eso es lo que nosotros tenemos que sacar. Después, igual aquí en el otro reporte, aquí en la otra introducción, nosotros tenemos aquí en los desórdenes hereditarios de la piel, aquí habla en demografía. Es una patología de herencia autosómica dominante en la que se reporta en la literatura que tiene una incidencia de 1 en 2 millones a 1 en 4 millones y afecta más hombres que mujeres. Esa es la estadística que nosotros necesitamos. Más abajo, en el otro background, ahí estimamos incidencia de 15 millones a 38 millones por año en el mundo. Eso es lo que nosotros cuando hablamos de estadística. Y los anteriores puntos que van a mencionar manifestaciones clínicas, hablamos también de lo que son diagnósticos, de lo que hablamos también de lo que son tratamientos. Entonces, esa es la parte fundamental, definir y ponerle estadística, manifestaciones, diagnóstico
y la parte de tratamiento. Esa es la introducción y aquí todo tiene que ir referenciado, ¿ok? Ya en una segunda parte, aquí ya hablamos de lo que viene a ser esta parte la información para el paciente. En este caso, la información del paciente ya es esta parte del párrafo donde habla del reporte de caso. Cuando hablamos nosotros de hacer el reporte de caso, nosotros tenemos que ir en una línea de tiempo. Primero, especificar dónde viene el paciente, cuáles eran las preocupaciones del paciente, su historia médica. Aquí nosotros vamos a hablar de cosas relevantes. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un reporte de caso de, qué sé, una fractura de húmero, no vamos a hablar de que el paciente, el paciente, qué sé yo, cuando nació prematuro. Si no aporta el caso, entonces lo obviamos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros estamos reportando el caso de qué sé yo, una hiperbilirrubinemia donde se le hizo 5 veces exosanguíneo transfusión? Claro que ahí, por ejemplo, va a ser relevante que nosotros hablemos que el recién nacido era prematuro. Entonces, dependiendo de lo que nosotros estemos reportando, nosotros agarramos la historia que sea importante y descartamos todo lo que no sea importante. Y ahí todo lo que es importante es lo que va a relevar o va a impactar en el diagnóstico que nosotros hicimos. Después, por ejemplo, qué sé yo, si viene a hablarme un paciente de, qué sé yo, trasplante de corazón, capaz y no me va a importar mucho, digamos, cómo está el tema de los laboratorios de la tiroides. Y me va a importar capaz cosas más como función cardíaca, las funciones del electrocardiograma, las funciones del ecocardiograma, ¿no? Entonces eso es importante igual ir segmentando e ir separando lo que es realmente importante de la historia. Después en la evaluación diagnóstica y nosotros empezamos a describir métodos diagnósticos con las pruebas que se le hicieron, cuáles fueron los desafíos diagnósticos y aquí igual se incluye en qué diagnósticos se pensaron, pero por algún que otro motivo no se siguió más adelante. Entonces eso también se incluye, por ejemplo, ahí diagnósticos similares, que sea bursitis patelar, ahí cuando se inflama la rodilla, ahí podemos hablar de que se pensó en bursitis patelar, pero al final era rotura del ligamento cruzado anterior. Pero ahí se puede ir dándole esa riqueza al caso, ponerle diagnósticos diferenciales en los que nosotros pensamos en algún momento, pero después ya por algún que otro motivo se descartaron. Después en la intervención terapéutica, los tipos de intervención que se le hicieron, acuérdense, hay intervenciones farmacológicas, pura tableta, intervenciones quirúrgicas, ahí el quirófano, e intervenciones preventivas. La administración de estas intervenciones, las dosis, la potencia, la duración, es importante también describirla. Y los cambios en las intervenciones terapéuticas, ¿por qué? ¿Con qué objetivo se hizo? Entonces eso es importante describirlo. Y por último está el tema del seguimiento de los resultados. Ahí, digamos, está el tema de que nosotros hablamos de cómo fueron los resultados, qué tal le fue al paciente, los diagnósticos del seguimiento son importantes y la adherencia y la tolerabilidad a la intervención. Y aquí se describe los eventos adversos, los imprevistos, incluso si el paciente llega a fallecer, pero el caso le aporta a la literatura, le aporta en que la intervención que se dio fue buena hasta cuando fue suficiente y lo mantuvo estable, bien, entonces mismo que el paciente fallezca, los reportes de caso igual siguen siendo importantes y siguen teniendo relevancia. Muchas veces los reportes de caso, cuando se intenta hacer uno, ven que el paciente fallece y dicen, no, pucha, mi paciente se murió, entonces yo ya aquí la corto con el reporte de caso. Entonces, siempre que el reporte de caso aporte algo, independiente si el paciente fallece o no, es importante ver qué tanto le puede aportar a la literatura y de alguna que otra forma se va a publicar. Si aporta, se publica. Si aporta, se presenta en congreso. Entonces sigue siendo relevante. Y ya después aquí, por ejemplo, en la parte donde hay este tema de la discusión. La discusión aquí es donde yo diría quizás es una de las partes más importantes del reporte de caso, porque en la discusión prácticamente ustedes van a hablar y van a aportar la literatura. En la discusión es lo que básicamente de donde los libros, la literatura, donde los metaanálisis, de donde por ejemplo las revisiones sistemáticas, los ensayos de caso clínico, las guías, los protocolos, si algo van a poder sacar de su reporte de caso para
para citarlo, lo van a sacar de su discusión. Entonces, por eso es que la discusión es la parte de dorada, es el oro de un reporte de casos, porque aquí se establece lo que son las fortalezas, las limitaciones de este caso. Aquí se discute la literatura que es actual. O sea, aquí ustedes van a poder decir, esto coincidió con mi caso, la literatura aquí no coincidió con mi caso y aquí sí coincidió. Aquí es donde ustedes justifican por qué de las conclusiones y por qué lo que hicieron y por qué sucedieron las cosas. Aquí se sacan las principales lecciones de lo que hicieron ustedes en su informe de caso. Y como es algo que va a salir de ustedes, por lo general esto va sin referencias, porque es algo que directamente están haciendo de su razonamiento lógico. Aquí, por ejemplo, tenemos este caso que pueden buscarlo, parece burla, pero existe totalmente, que es la reversión instantánea de una fibrilación atrial a un ritmo sinusal en un paciente donde se le hizo un tacto rectal de un paciente de 29 años que se publicó en el 2010. Entonces la gente lo puede decir, ¿cómo? O sea, le hicieron el tacto rectal y básicamente su corazón otra vez volvió a ritmo sinusal y normal. ¿Será que el tacto rectal está ahí el botón de reset de los hombres? Entonces es un caso que de alguna u otra forma le aportó a la literatura. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Para hacerle un breve resumen. Lo que pasó en este caso es que era un paciente que tenía una fibrilación atrial y era un paciente o sea, súper desconocido. Ahora, lo que hicieron este paciente es que dijeron, bueno, belleza, ya tiene fibrilación atrial, ahora vamos a ver cómo tratarlo, vamos a ver darle betabloqueantes. Pero antes de darle betabloqueantes hay que ver si tiene alguna hemorragia o hay que ver, qué sé yo, tiene algo, a ver, algo que contraindique los betabloqueantes, vamos a ver porque este paciente está totalmente desconocido. Entonces, le hicieron un tacto rectal, el tipo seguía con fibrilación atrial, pero era una fibrilación atrial estable. Entonces le hicieron un tacto rectal buscando anomalías, buscando si tenía sangre en el recto. Ese fue el fin del tacto rectal. Cuando terminaron de hacer el tacto rectal, vieron que ya no tenía la fibrilación atrial y el ritmo estaba otra vez sinusal. Y todos quedaron, opa, ¿y qué fue? Ya no tiene fibrilación atrial, ahora tiene ritmo sinusal. ¿Será que este es el reset? Entonces, a partir de ahí es que reportaron este caso. Y lo importante aquí no es solamente decir, le hice el tacto rectal y su corazón volvió a la normalidad. No es ese el fin. El fin de la discusión es que de este caso nosotros tenemos que hacer una línea lógica de por qué nosotros creemos que estimulándole la zona del recto volvió otra vez a la normalidad. Y la discusión va más o menos así. Dice que a través de un toque o presión suave sobre la pared rectal activó la estimulación de mecanorreceptores rectales. Ya está. Eso fue lo que lograron con el tacto rectal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando estimularon esta zona? Estos receptores enviaron una señal sensorial a la médula espinal que llegó al cerebro y aquí viene el punto. Este cerebro desencadenó una respuesta a través del sistema nervioso parasimpático. ¿Qué fue lo que ellos creen que fue lo que pasó para cesar el tema de la fibrilación atrial con el tacto? Dice que a través del cese de la fibrilación atrial se deba a un aumento de la actividad parasimpática a través del nervio vago, que básicamente con nervio vago estimularon la parte parasimpática, entonces disminuyeron la estimulación simpática al corazón. Esta estimulación parasimpática lo que hizo fue volver la conducción más lenta, aumentar la refractariedad a través del nódulo auriculoventricular y de una y otra forma, ¡pam!, se acabó el tema de la fibrilación atrial y volvió a ritmo sinusoidal. Esa es la discusión y eso fue lo cómo ellos la representaron. Fíjense que esto probablemente hasta el 2010 no iban a encontrar nada en que hable, por ejemplo, esta idea que puede parecer loca, que puede parecer de alguna otra forma salida del libro, que así, no, nada que ver, ¿no? Pero aquí en la discusión eso fue lo que ellos le pudieron aportar a la literatura, que ya está reportado y ellos ya lo aportaron de alguna forma para poder decir, hay este caso, hay esta posibilidad y esto pasó en nuestro caso clínico. Esto es algo que salió directamente del criterio de ellos, basado en todo lo que ellos sabían y en lo que se hace en la descripción fisiológica. Por lo general, estas discusiones empiezan a partir de una descripción fisiológica y se va describiendo cómo esto aportó a la literatura y cómo esto fue diferente en este caso.
Entonces, ese es el principal objetivo. Vamos a hablar ahora de una última sección que es la parte de cómo subir el reporte de caso, cómo publicarlo, qué es lo que hay que hacer. Bueno, no se puede hacer una línea de tiempo para publicar así en las revistas en generales porque el tema es que cada revista es un mundo. Cada revista maneja sus propios criterios, sus propias cosas, pero vamos a hablar algo que es como lo básico, así lo que sí o sí probablemente en cualquier revista ustedes tendrían que fijarse. Vamos a tomar aquí en cuenta una de las revistas que es bien respetada, que es básicamente una revista que tiene mucha historia y trayectoria, que es el British Medical Journal, Case Reports. Aquí, por ejemplo, tienen ustedes que leer primero qué es lo que ellos publican y qué es lo que a ellos les interesa para evitarse este tema de, bueno, lo voy a subir mi reporte de caso y a ver que me respondan sí o no. Ustedes ya pueden saber si a ellos les va a interesar o si a ellos no les va a interesar. Lo importante primero es descartar lo que no les interesa, porque si directamente su reporte de caso está en lo que no les interesa, entonces ya ustedes ya, siguiente, vamos a buscar otra revista. Por ejemplo, en el British Medical Journal, ¿qué es lo que vamos a tener? Ellos no publican ningún reporte de caso que evalúe la efectividad de nuevas intervenciones, nuevas drogas o sustancias que no tengan permiso o cambios de vida. Entonces, cualquier intervención novedosa, cualquier cosa así medio que, pucha, usé, qué sé yo, usé vitamina C para tratar la leucemia mieloide aguda, eso no le interesa al British Medical Journal, así de entrada, porque aquí lo dice, en lo que no les interesa publicar. Otra cosa que no les interesa publicar es que no les interesa describir las eficacias de las drogas, ni las interacciones ni los efectos adversos de los pacientes que están en ensayos clínicos. Así de entrada, no me interesa. Eso es lo que está diciendo. Por ejemplo, ahí les pueden decir, no me interesa que la warfarina cause hemorragias articulares, no me interesa por ejemplo, que el paracetamol, así, que si hay esta sospecha que el paracetamol causa autismo. Eso no me interesa de entrada. Y peor en los clinical trials. Ahora, después, otra cosa que no les interesa, no les interesa publicar qué sé yo, así, un caso de un solo evento con una droga o un tratamiento off-label o experimental o una combinación de drogas que esté en alguna fase clínica de un clinical trial, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, lo que va a decir es, no me interesa que combines, qué sé yo, era el metamizol, este tema de la dipirona. No me interesa que combines la dipirona y el paracetamol como nuevo tratamiento para el dengue. No, no me interesa. Ahí está. Después, otro. Habiendo previamente subido a algún reporte de caso, a un preimpreso o a ver, o que o si hay, digamos, eh, problemas en la confidencialidad del paciente. Si hay alguna de esas cosas, no, no me interesa. Así. Otra cosa que no les interesa, por ejemplo, que haya más de 3 casos en una serie de casos. Dice, no, si hay 4 casos en tu reporte de casos, no me interesa. Entonces, eso es importante que uno se fije antes de ver o cuando uno publica una revista. Vamos ya a la parte de cómo subirlo. Básicamente lo único que ustedes necesitan es averiguar los requisitos, que por lo general son así, bien básicos. Lo principal está, que yo creo que capaz sería uno de los mayores problemas en algún momento, si es que ahí, digamos, ¿no? Está el tema del consentimiento informado. Lo importante es tener sí o sí el consentimiento informado, porque si no tienen el consentimiento informado, por más que su trabajo sea espectacular, no van a llegar a ningún lado. Sí o sí tienen que tener el permiso del paciente. Y por ejemplo, y aquí hay algo importante, todas las revistas tienen sus propios consentimientos informados, todas. No hay así un consentimiento informado universal, sino que el British Medical Journal tiene su propio consentimiento donde detalla algunas cosas, otras revistas tienen sus propios consentimientos, entonces es importante agarrar su consentimiento informado modelo que ellos tienen. Después, obviamente, está la declaración del autor, donde detalla así, es mi caso clínico, yo lo hice con tales colaboradores, es caso clínico inédito, nadie más lo ha publicado, es mío y así, ¿no? Y uno de los puntos más importantes, que es el tema de
que básicamente su caso clínico lo tienen que poner a un documento Word y subirlo, así. Y ya si tienen, por ejemplo, figuras y todo lo demás, las figuras tienen que ir en un Word separado para cada imagen, en este caso, ¿no? Entonces, es algo así como que cada revista tiene su propio mundo, su propio criterio. Entonces, ahí depende mucho de la revista a la que ustedes estén apuntando, ¿no? Ya por último, que esto ya es medio más o menos universal, el tema de que cuando le hacen la revisión de su reporte de caso puede entrar en una sección de aceptado, rechazado, no recomendación, y este tema que es el tema de no estás rechazado, pero tampoco estás aceptado. eh, Tu trabajo está bien, me interesa, pero hay que mejorarlo de alguna forma y ya depende de vos que lo mejores. Entonces aquí, por ejemplo, hay dos categorías en esto, que está Major Revisions, que es las revisiones así a gran escala, que este tema de la Major Revision es, pucha, es sentarse y rehacerlo todo el trabajo, prácticamente así. Es cambios sustanciales del trabajo, hay que reescribir alguna cosa, replantear el enfoque y se vuelve por una revisión. Es como prácticamente rehacerlo todo de punta a pie. Y lo importante que cuando uno hace esta reestructuración, por lo general dejan unos comentarios los revisores al lado de cada parte donde le dijeron que tendrían que haberlo mejorado. Uno tiene que, línea por línea, revisión por revisión, describir, sí, gracias por la recomendación. Ahorita aquí lo que hice fue reestructurarlo, cambiarle el formato y poder eh, hacerlo de nuevo con las recomendaciones que usted me dio, de las que le quedo muy agradecido. Siempre hay que agradecerle al revisor porque básicamente ellos son los que van a hacer el hecho que un caso pueda ser publicado o no. Entonces ahí uno tiene que tomar todo lo que le dicen, las recomendaciones, la retroalimentación para bien. Y después está una categoría que es capaz un mejor, es como estar con un pie afuera y un pie adentro de la publicación, que son las mini revisions. Es cuando el artículo tiene revisiones que son ediciones así puntuales, así, correcciones de las pruebas, refinar oraciones, algo de gramática, y podrían necesitar una nueva revisión. Entonces, la diferencia clave radica en la extensión del trabajo. Los cambios importantes son fundamentales, mientras los cambios menores son superficiales. Entonces, el mini revision es bien puntual. Ustedes lo pueden hacer, no hay que hacerle grandes cambios. Y realmente, como les dije, cuando es el major revision, ustedes están como a dos puertas de la publicación porque hay que hacerle cambios estructurales. Pero cuando es un mini revision, ustedes están con un pie adentro y un pie afuera. Pero, o sea, es así, digamos. Po Pocas cosas que sí o sí se pueden hacer y se puede llegar. Y si no, ya uno puede ir a buscar otra revista, puede ir a ver. El objetivo es desear alguna publicación o ver, digamos, de llevarlo a algún congreso, ¿no? Entonces, hasta este punto hemos revisado lo que son las guías CARE, hemos visto puntos importantes en el tema de la discusión, que yo considero que es lo más importante en lo que viene a ser todo el caso, porque de ahí sale lo que uno le va a aportar al mundo, de lo que el mundo va a leer de lo que uno escribió. Y por otro lado está el tema de tomar en cuenta que cada revista, cada congreso es un mundo, entonces depende de ellos, cada uno tiene sus criterios de lo que le gusta publicar, de lo que no les gusta publicar, y en la respuesta, en caso que, por ejemplo, tenga alguna revisión, está ese tema, ¿no? De las revisiones mayores, las revisiones menores, que dependiendo mucho de cuál sea, ahí van a tener que hacer los cambios. Ahora, de aquí algunas preguntas que, por ejemplo, yo me haría si es que yo estuviera otra vez volviendo a empezar a redactar casos clínicos, es, por ejemplo, ¿qué reportaría? Lo que reportaría, por ejemplo, sería todo lo que no tiene una guía clínica así bien estructurada. Tenía un profesor de patología que hacía patología gastrointestinal en Estados Unidos y él me dijo, yo le pregunté, doctor, ¿yo qué hago? ¿Cómo sé cuando un reporte de caso vale la pena? Y él me dijo, Roberto, cuando un reporte de caso vale la pena es cuando vos buscas en internet, vos buscas una guía clínica, algo para guiarte en el diagnóstico, en el tratamiento, y vos no encontrás nada.
eso es un reporte de caso valioso, cuando vos no encontrás nada, o cuando vos encontrás pocas cosas que no se puedan hablar, o cuando vos encontrás, por ejemplo, que sí, el primer tratamiento de primera línea es este, pero no hay nada cuando se habla de un caso refractario al tratamiento de primera línea. Entonces, esos son los reportes de caso que vos le vas a aportar a la literatura. Sobre todo eso, donde no encontrás, donde buscas qué hacer con el paciente y no se encuentra nada. Otro reporte, otro punto, por ejemplo, de dónde están los reportes de caso, un lugar importante donde uno puede encontrar reportes de casos son, por ejemplo, en las terapias intensivas. En las terapias intensivas llega todo lo que realmente no se pudo resolver en unidades básicas de salud, capaz con el médico especialista de emergencia. Entonces, hay lugares bien importantes donde nosotros podemos sacar e ir a buscar reportes de casos en las terapias intensivas. Igual, reporte de caso en todos los servicios hay, ¿no? Hay reporte de caso de dermatología, de oftalmología, pero lo importante es saber reconocerlo. Donde no hay algo claro para poder agarrar y reportar, ahí está el reporte de caso. Ahí está donde nosotros le vamos a aportar algo a la literatura. Después, ¿cómo reportar? ¿Cómo reportar y cómo hacer? Bueno, ahí lo ideal es poder tener siempre una guía, una retroalimentación. Lo ideal es poder hacer trabajo en conjunto con personas que sepan, con personas que les puedan apoyar, con personas que les puedan dar sobre todo la retroalimentación. Lo más valioso cuando uno hace trabajo no es tanto el trabajo por sí mismo, es lo que uno aprende y los contactos que uno llega a hacer con las personas con las que trabaja. Y por eso es que la retroalimentación es tan importante, porque la retroalimentación es una forma de las personas en decirle que ustedes me importan, por eso yo les digo, esto es lo importante que hay que cambiar, esto es que hay que mejorar, esto es lo que hay que mejorar, y con esto ustedes van a ser mejores. Por eso es tan importante valorizar mucho la retroalimentación. Entonces, hasta ese punto creo que esas serían tres preguntas que yo me haría si yo volvería a empezar, ¿no? Si hay alguna pregunta con ustedes, si tienen alguna duda o algo que haya quedado por ahí volando, ustedes la pueden hacer la pregunta y quedo atento a lo que ustedes me digan, ¿no? Y si no, hasta aquí es mi conversatorio y quería agradecerles por escucharme. Chicos, ya dejé en el chat el pase de lista final y la palabra clave va a ser publicación. Ahora, antes sí de que se salgan, recuerden que esta es la última sesión y mañana sería el examen de este curso, así que si tienen alguna duda o pregunta, pueden dejarla en el chat, yo la leo, o si no, pueden abrir directamente sus micrófonos. Si no hay ninguna duda, entonces daríamos por terminada la sesión y agradecemos igual al nuestro ponente. Gracias por, Roberto, por darte el tiempo para darnos esta charla que sé que va a ser muy beneficiosa para todos nosotros. Y bueno, nada, agradecerles igual a todos los que estuvieron presentes a lo largo del curso. Y un pequeño recordatorio para el examen de mañana será a las 8 p.m. hora Perú y a las 9 p.m. hora Bolivia. Así que bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, a nuestro ponente y nos vemos el día de mañana. No olviden anotarse en el pase de lista final. Gracias. Hola, buenas